aldea, ¿verdad? Amén, gloria a y dice Dios. la Biblia que en aquella aldea había mucha gente. Dice la Biblia que había gente enferma. Dice la Biblia que había gente endemoniada. Dice la Biblia que había gente, ¿verdad?, emproblemada. Alabado sea la gloria del Señor. Pero dice la Biblia que Jesucristo llega en aquel lugar. Y cuando llega Jesucristo en aquel lugar, dice la Biblia que estuvo sanando, estuvo libertando, ¿verdad? Jesucristo en aquel lugar, en aquella aldea, dice la Biblia que Jesucristo hizo cosas grandes. Alabado sea la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. En aquella aldea no era una grande aldea, era una aldea pequeña. Pero dice la Biblia que cuando Jesucristo llega en aquel lugar, Jesucristo hizo señales, prodigios, Jesucristo, ¿verdad?, aquí hizo maravillas. Alabado sea la gloria del Señor. Y cuando Jesucristo termina de hacer, ¿verdad?, lo que Él tuvo que hacer, dice la Biblia que Él se movió o quería moverse para otro lado. Y cuando la gente vieron que Jesucristo estaba abandonando aquella aldea, dice la Biblia que la gente no se quedaron con las manos cruzadas, sino que dice la Biblia que la gente se levantaron y le rogaron al Maestro que no saliera de aquella aldea, sino que se quedaran con la gente. Amén, gloria a Dios. Y eso a mí me llamó la atención porque, escúchame eso, cuando la gente se dieron cuenta que Jesucristo, ¿verdad?, se estaba alejando de aquella aldea, me llamó la atención porque la gente le rogaron al Maestro que no abandonara, ¿verdad?, aquella aldea. Y hoy en día, amada iglesia, ¿sabe cuál es el problema? El problema hoy en día de la iglesia, hoy en día la iglesia se está dando cuenta que la presencia que es Jesucristo, que el Espíritu Santo se está alejando y ellos no tienen interés. Amén, gloria a Dios. Amén. Y necesitamos ser como ese pequeño pueblo que cuando empezamos a dar cuenta que Jesucristo se aleja, necesitamos levantar y decirle: Señor, verdad que no te alejas de nosotros. Amén. Porque su palabra enseña que separado de Él nada podemos hacer. Sí, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando la gente se dieron cuenta que Jesucristo se estaba apartando, la gente se levantaron, le rogaron y le dijeron: Señor, no te apartas de nosotros. Y hoy en día el creyente, si se da cuenta que Jesucristo se aparta de ellos, la gente hoy en día les da igual. Hoy en día el creyente, cuando se da cuenta que ya no siente la presencia, que no siente el Espíritu Santo, que se da cuenta que el Señor ya no está caminando con él o con ella, hoy en día le está dando igual, ya no hay interés por Dios. Alabado sea la gloria del Señor. Gloria a Dios, Pero amén. Dios quiere que nosotros sigamos como ese pequeño pueblo, que cuando empezamos a dar cuenta que ya no sentimos su presencia, cuando empezamos a dar cuenta que ya no se mueve su presencia, con nosotros debemos procurarnos y decirle: Señor, verdad, aquí estoy, Padre, no te alejas de mí. Que se vaya Raimundo, que se vaya todo el mundo, que se vaya el amigo, que se vaya el compañero, pero menos su presencia. Alabado sea la gloria del Señor. Gloria a Dios, amén. Dios. Amén, gloria a Dios. Jesucristo les dice a la gente: me es necesario ir a otra aldea para ir a anunciar el Evangelio. Jesucristo se mueve en este lugar, en la orilla del lago de Genesaret. Jesucristo agarra una barca y llega a Genesaret, dice la Biblia. Cuando Jesucristo iba saliendo en la barca, dice la Biblia que cantidad o multitud de gente que lo estaban esperando. Dice la Biblia que Jesucristo iba saliendo de la barca y dice la Biblia que multitudes de gente lo estaban esperando. Y me llamó la atención porque, escúchame eso, hoy en día el hombre ve la necesidad del prójimo, no hace nada, no actúa, le da igual, no le da importancia. Alabado sea la gloria del Señor. Pero Jesucristo vio la necesidad y Jesucristo buscó una estrategia, buscó, ¿verdad?, una estrategia, ¿verdad?, para poder atender a las almas. Gloria a Dios, amén. Él, ¿verdad?, escogió fue la barca de Pedro. Aleluya. Amén. Mira qué tremendo está esta palabra. Jesucristo ve la necesidad. Jesucristo dijo: bueno, aquí hay una necesidad tremenda.
Son multitudes y no los puedo atender uno por uno. Y tengo que hacer algo, tengo que buscar, ¿verdad?, cómo atenderlos. Y lo único que él vio la barca de Pedro, ¿verdad? Y dice la Biblia que le dice a Pedro, Pedro, préstame tu barca. Y Pedro le entrega su barca, ¿verdad? Y cuando Pedro le entrega su barca, Jesucristo entró en la barca de Pedro. Y cuando Jesucristo entró en la barca de Pedro, empezó a usar la barca de Pedro para predicarle a la multitud. Y sabe que lo que el Señor quiere es que Él quiere que usted y yo le entregamos nuestra barca, ¿verdad?, completamente, porque lo único que Él quiere es usar nuestras vidas. Alabado sea la gloria del Señor. Eso es lo que Él quiere. Gloria a Dios. Él quiere usar nuestra barca como Pedro. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, usar nuestra barca como Pedro. ¿Sabe por qué mucha gente hoy en día Dios no le está usando? ¿Sabe por qué? Porque no le están dando su barca a Jesucristo. Aleluya. Amén. La pregunta es esta: ¿será que Jesucristo hubiera usado la barca de Pedro? Si fuera Pedro, no le dio su barca, no lo hubiera usado. Pero Pedro no lo pensó dos veces, le entregó su barca. Sí, Y eso es lo que amén. Dios hoy en día quiere. Gloria a Que nosotros no lo Dios. cuestionamos, Amén. que nosotros no lo cuestionamos. Lo único que Él quiere decirle al Señor: mira, Padre, te entrego mi barca, haga lo que quiera hacer con nosotros. Amén. Lo único que Jesucristo quiere hacer con nosotros es usar nuestra barca. Gloria a Dios. En medio de esa necesidad que vemos alrededor nuestro, Jesucristo quiere usar nuestra barca. Amén. Jesucristo vio dos barcas. Ahora, ¿por qué Él no eligió las dos barcas? Esa es la pregunta. El por qué solamente eligió la barca de Pedro, y la respuesta lo encuentro es porque en Pedro había un llamado, había un propósito. Ahora llegamos a entender el por qué el Señor nos eligió. La respuesta es porque Él tiene un llamado muy especial con nosotros. Amén. Gloria a Dios. La respuesta es porque ya el Señor nos marcó, ya no hay escapatorio para nosotros. Amén. Por eso lo que el Señor quiere en esta hermosa noche, o lo que el Señor te está diciendo: mira, para ti ya no hay escapatorio, lo que te queda es rendirte. Gloria a Dios. Jesucristo, completamente alabado sea la gloria del Señor. Escucha ver eso: si nosotros le diéramos permiso al Señor que entra completamente en nuestra barca, cosa grande el Señor va a hacer con nosotros. Amén. Y yo, ¿verdad?, le entregamos nuestra barca completamente al Señor. Lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿verdad?, es usar nuestra barca, y vamos a ver la gloria. Gloria a Dios. sobre nuestras Amén. vidas, alabado sea la Gloria a gloria del Dios. Señor. Amén. Jesucristo entra en la barca de Pedro y empezó a usar la barca de Pedro para predicarle a la multitud. Mira qué tremendo es. Aleluya. Gloria a Dice Dios. la Biblia que el 3 dice el 2: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes, y entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que apartase en tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga más adentro y echa vuestras redes para pescar. Amén. Gloria a ¿Sabe qué es lo que el Dios. Señor le estaba diciendo a Pedro? Pedro, quiero más de ti. Eso es lo que el Señor nos ha venido pidiendo. A mí el Señor me viene pidiendo: quiero más de ti. Le digo: el Señor, yo me estoy esforzando de buscarte, pero el Señor me dice: quiero más de ti. Mire, el Señor nos viene a hablar: quiere que tu barca te voy a usar de una manera grande. Si tu respuesta es sí, entonces quiero más de ti, quiero más de ti. Amén. No nos conformamos de que vayamos, ¿verdad?, una semana a la montaña. Metémoslo, es cansado, a veces no hay cómo, pero podemos decir que Dios ha sido fiel con nosotros. Gloria a Dios. Podemos decir que Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Podemos amén. decir que Dios, ¿verdad?, ha demostrado su fidelidad en nuestras Amén. vidas. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo lo tenía la barca de Pedro? ¿Cómo lo tenía? Amarrado. ¿Sabe por qué mucha gente, sus barcas no están siendo usadas por Dios? La respuesta: lo tienen amarrado. Amén. Lo tienen amarrado tal vez con muchas cosas, con las cosas del mundo.
Y sabe cuando nosotros, ¿verdad? Mire, la barca de Pedro lo tenía bien amarrado. En pocas palabras, la barca de Pedro estaba muy acomodada. Y es que nosotros tenemos que entender que la barca no fue creada para que el hombre lo tenga allí amarrada. La barca fue creada para que la barca vaya a la profundidad. Amén. Y eso es lo que el Señor te viene a decir en esta hermosa noche. Yo no te creé o yo no te traje en el Evangelio para que solamente amarras tu barca, ¿verdad? Aquí en este lugar. No, yo te he llamado para que vayas a la profundidad, porque la Biblia enseña que la profundidad es allí donde hay cosas grandes, cosas ocultas que gloria a Dios, amén. Aún no ha visto. Alabado sea la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. La profundidad, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vayamos a la profundidad. Eso es lo que el Señor quiere. Y nos viene a decir, ya no sigas amarrando más tu barca. Mucha gente, mire, a mí me ha tocado, no sé si ustedes se dan cuenta, yo puedo ver muchos ministerios en la iglesia, muchos ministerios, ustedes lo han visto, yo sé que son hombres, ¿verdad? Y yo he visto, digo yo, Padre, ahí hay un llamado, ahí, pero pasan los años y están ahí, tienen sus barcas amarradas. Amén. El Señor no quiere eso de nosotros, Él quiere más de nosotros. Pero mira qué precioso eso cuando Jesucristo llega y empieza, ¿verdad?, a desatar la barca de Pedro. Y dice la Biblia que cuando Pedro, ¿verdad?, el Señor le dice, Pedro, voy a mar adentro, quiero más de ti. Pedro, ¿verdad?, hizo lo que Jesucristo le dijo. Y cuando Pedro obedeció a Jesucristo, Pedro vio la gloria de Dios. Gloria a Dios, amén. Porque para poder ver la gloria de Dios no solamente está en clamar, no solamente está en vigilar, no solamente está en verdad en amanecer con Dios, también está en la obediencia a Dios. Amén. Para que Pedro viera el gran milagro, Pedro tuvo que obedecer al Señor, amén. Tuvo que obedecer a Dios. Porque para poder ver la gloria de Dios, mire, no solamente se obtiene ver la gloria de Dios a través de orar, de vigilar, de ayunar, también tiene que haber obediencia a Dios. Amén, gloria a Dios. Obediencia a Dios, porque mire, podemos orar 5, 6, 7 horas, ¿verdad? 10 o 2 horas, ¿verdad? Pero si en nuestras vidas no hay obediencia a Dios. Amén. ¿Verdad? Yo siempre, a veces yo digo dentro de mí, cuando a veces me toca la montaña, vengo manejando. Y luego el Señor, ayúdame a retener lo que tú me diste hoy, porque si llego allá a mi casa, lo pierdo. Lo que vino a hacer aquí, vino a perder el tiempo. Amén. Entonces, el Señor le dice a Pedro, Pedro, ponga mar adentro. Y Pedro obedeció la palabra. Y Pedro, ¿verdad? Cuando obedeció la palabra, hizo lo que Jesucristo le dijo. Pedro vio la gloria de Dios. Gloria a Dios, amén. Dice la Biblia que las redes, la red de Pedro, ¿verdad?, se rompía, ya no aguantaba. Hasta incluso dice la Biblia que los compañeros de Pedro llegaron, ¿verdad?, a ayudarlo, dice la Biblia. Y dice la Biblia que hasta incluso las redes o la barca ya se hundía. Mire lo que hace la obediencia a Dios, ¿verdad? La obediencia hace que las bendiciones, ¿verdad?, lleguen. Gloria a Dios, amén. Amén, gloria a Dios. Háblanos, por favor. La obediencia a Dios hace que la misericordia, que el favor y que la gracia, ¿verdad?, que los cielos se abran nuestra favor. Eso es lo que provoca la obediencia. Gloria a Dios. Dice la Biblia que la barca, que las redes se rompían. Pedro ya no podía. ¿El por qué? Porque obedeció a Dios. Amén. Y cuando Pedro vio eso, lo que él hizo, cayó de rodillas ante Jesús. Y le dice al Señor, Señor, apártate de mí, porque no soy un hombre pecador. Pero el Señor le dice, porque por la pesca había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo, ahora Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Pedro le dice al Señor, Señor, apártate de mí. Mucha gente hoy en día no quiere aceptar el llamado de Dios. Sí, amén. Mucha gente hoy en día están rechazando a Jesucristo. Hoy en día hay muchos Pedro que le dicen al Señor, Señor, apártate de mí, no lo merezco, ¿verdad? Soy un hombre pecador. Pero
cuando Jesucristo le dijo, mira Pedro, ¿verdad? Tu intención, tu anhelo es que yo me aparte de ti, pero el Señor le dice, Pedro, a partir de este momento, ¿verdad? Ya no vas a ser más pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. En pocas palabras, lo que Jesucristo le estaba diciendo a Pedro, le estaba diciendo, Pedro, ya no se va a hacer lo que tú quieras, lo que tú deseas, lo que tú anhelas. A partir de ese momento se va a hacer lo que yo quiero. Gloria a Dios, amén. Yo no sé, hay momentos que a veces uno no quisiera ya hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero el Señor dice, ya no se va a hacer lo que tú digas, se va a hacer lo que yo diga. Aleluya. Gloria a En Dios. una ocasión yo decía eso y lo seguiré diciendo. Yo me anhelo, yo tengo muchos anhelos. Tengo muchos anhelos a que no quisiera tener un negocio, a que no quisiera comprar una casa, a que no quisiera tener muchas cosas, pero el Señor nos dice, ya no se va a hacer lo que tú digas, se va a hacer lo que yo diga. Amén, gloria a Dios. Pedro le dice, Señor, apártate de mí. Pero el Señor le dice, no, Pedro, no me voy a apartar de ti. Amén.